Estamos a solo horas del arranque de los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Es por ello que hoy en Football Entertainment haremos una rápida previa de los participantes de una de las instancias finales del torneo que está paralizando a toda Europa. El camino ha sido muy largo para cada una de estas selecciones, pero por ahora tendrán que determinarse un gran duelo más para acercarse cada vez a las semifinales y luego, por supuesto, a poder llegar a soñar con alzar el título de la Eurocopa a través de una final. Es por ello que hoy rápidamente haremos una previa de lo que será el rendimiento de cada una de estas selecciones participantes de los cuartos de final y damos una estadística de los jugadores más relevantes a tener en cuenta a través de cada uno de los duelos y cada una de sus selecciones, además de ciertos planteamientos tácticos que deberán llegar a ser muy útiles para las mismas y que específicamente para cada una de ellas deberán tratar de anular si quieren llegar a ser equipo de semifinales. Por ello, rápidamente destacaríamos las cualidades de rendimiento de cada una, las características a tener en cuenta, jugadores relevantes y por supuesto lo que mencionábamos hace unos instantes, en el que antes de comenzar realizaríamos este pequeño espacio invitándoles a que nos ayudaría mucho el que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, todo ello por supuesto con la intención de seguir desarrollando la idea principal de este pequeño medio de comunicación, seguir hablando y exponiendo las grandes características de este deporte a través de sus protagonistas, en el que con ello es que pasaríamos a hablar de estos cuartos de final y de cada uno de estos grandes duelos. Por supuesto, comenzaríamos hablando de uno de los enfrentamientos más interesantes que nos deja esta Eurocopa, especialmente por la proposición de tal vez una final anticipada, pero también la idea de que poco a poco esta idea también nos puede llegar a reflejar tal vez un claro candidato a alzar el título o poder llegar a la final. Estamos hablando del enfrentamiento entre la selección de España y la selección de Alemania. Un enfrentamiento que no solo dispone a dos de las selecciones con mejor rendimiento, sino también dos de las selecciones con mejor cualidad ofensiva a la hora de reinterpretar su juego, pero ello también blindado de capacidades de ser muy coherente con su idea y su base, básicamente exponer cualidades de juego ofensivo, muchas a través de juego muy dinámico, pero también la determinación de encontrar diferentes capacidades a la hora de los minutos jugados para ser dominante. Ello lo veremos en este partido, o esperemos que así sea. La verdad es que en lo que respecta a la selección española, cuentan con un jugador y un estado de forma excepcional, especialmente para uno de los grandes asistidores y definidores de esta Eurocopa. Estamos hablando no solo de Fabián Ruiz, un Fabián Ruiz que a lo largo de esta Eurocopa ha podido llegar a aportar 2 goles, pero también 2 asistencias, un margen de desarrollo de juego muy eficiente y lo hemos destacado muchas veces que es el claro reflejo de las ideas en el medio campo, especialmente de labores de defensivas a ofensivas para Luis de la Fuente y la representación de cómo debe llegar a jugar esta España, especialmente brindándole de mucho soporte a la insignia o la medular y especialmente el cerebro de esta selección española como lo es Rodri. Ello para la selección alemana claramente deberá significar tratar de encontrar un centro del campo en el que pueda llegar a ser muy dinámico y que claramente nos dejará un partido en el que se va a notar bastante que la selección alemana y la selección española tratarán de anularse constantemente en esta área, ya que sin duda alguna en lo que respecta a su juego ya destacábamos a Fabián Ruiz y a Rodri, pero Pedri también es sin duda alguna de los jugadores más referentes en capacidad de adelantamiento y progresión ofensiva. Por parte de la selección alemana, Robert Andrich, de Toni Kroos y dependiendo el caso pueden llegar a ser Jamal Musiala o el Gundogan. La verdad es que es una selección muy móvil, no solo determinan esa capacidad de equilibrio, sino también de mucha compenetración en diferentes movimientos. Básicamente la idea de que no hay referencias ofensivas establecidas en ninguna zona, sino que tratan de ser muy interactivas a través de lo que les dispone se dispone en el campo, y ello también será muy útil ante una selección española que es defensivamente muy buena, pero se encontrará con su primer partido en el que, por ejemplo, las cualidades de Marco Cucurella, defensa por la banda izquierda muy eficiente para esta selección a lo largo de esta Eurocopa y que llegaba con la duda de si sería él el titular o Alejandro Grimaldo. Él se ha establecido, ya
que cuenta en comparación al jugador de Bayer Leverkusen con un mayor equilibrio en lo que respecta a un jugador ofensivo, pero también con capacidad de desborde, pero de retroceso para que no se pierdan las jugadas en acciones de contraataque, y básicamente al perder estas jugadas significa que vayas perdiendo en el marcador. Por ello, en general encontraremos un partido muy entrecortado por el centro del campo, especialmente con las cualidades, por ejemplo, hablando de la selección alemana, que desenvolvieron ante países como Suiza o Dinamarca, en el que constantemente buscaban que jugadores como Toni Kroos, Robert Enrich o Maximilian Mittelstadt, lateral izquierdo, fueran constantemente anulados y en las labores de adelantamiento tomaran siempre los espacios que dejaban atrás. Ello es lo que debe llegar a desenvolver esta selección española, pero también la idea fundamental de que esta selección alemana no centre la salida de juego en el centro del campo, ya que ello le debilitará mucho más, ya que en comparación, y no es por influenciarnos hacia la otra selección o no, lo representamos a través de lo visto, desarrollado y también especialmente a través de nuestras características y conocimientos en materia estadística. La selección alemana cuenta con mayor facilidad de generar recorridos por la zona de rápidos despliegues y cambios de banda. La selección española, al contrario, demuestra más despliegue a través de jugadores muy habilidosos, pero que también tienen eficientes condiciones de juego para rápidamente ser muy explosivos. También Yamal y Nico Williams son la representación de ello. Por ello, la idea para la selección española es simple: evitar la centralización de las características de salida de balón para la selección alemana, una estructuración de juego que tampoco permita que los espacios que dejen Marco Cucurella o, por ejemplo, mediocampistas algo adelantados como Fabián Ruiz serán cruciales de tratar de mantener. Por ello, veremos dos selecciones que constantemente tratarán de anularse y solo una podrá llegar a ser ganadora a través de los minutos jugados. La verdad es que cuentan con grandes referencias ofensivas y ello también nos determina que será un duelo muy difícil, pero lo mencionábamos hace unos instantes, una final anticipada también demuestra por qué estas selecciones son tan importantes y tan interesantes a lo largo de cada partido jugado. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Portugal y Francia, un partido que claramente demuestra a dos selecciones que cuentan con uno de los mejores equipos en la Eurocopa, si vamos de nombre a nombre, pero muy pocas cualidades en lo que representa su desarrollo de juego y su, diríamos, protagonismo a poder llegar a ser verdaderamente dominante durante un partido. Veremos dos selecciones que tratarán de constantemente salir al espacio, y ello, aunque claramente es relevante para jugadores con cualidades de mayor verticalidad, esto ha demostrado que es poco en comparación a las características que cada una de estas selecciones puede llegar a demostrar, básicamente insuficiente para ganar un partido en el que las referencias ofensivas deben llegar a ser buscadas y ratificadas a través de un juego más consistente en la búsqueda de las mismas y que puedan llegar a ser más protagonistas. También ayudará muchísimo a los extremos o a mediocampistas ofensivos, hablando de Cristiano Ronaldo o, por ejemplo, Marcus Thuram o Kylian Mbappé, hablando de la selección de Didier Deschamps. Por ello, diríamos que claramente los delanteros serán muy relevantes para este partido, y marcar de primeras será muy relevante, especialmente para dos selecciones que cuentan con un sinfín de talento, muchos de ellos en los mejores equipos de Europa, pero que a lo largo de esta Eurocopa han dejado mucho que desear en materia de finalización. Por ello, el primer equipo que dé el golpe, especialmente bajo el desarrollo de los partidos y la experiencia de los partidos jugados, demostrará que un equipo retroceda para tratar de sostener el marcador y el otro trata de cambiarlo, y así poco a poco a través de los minutos tratar de sustentar una eliminatoria eficiente para cualquiera de estas selecciones. La verdad es que sería muy difícil poder llegar a determinar un ganador, ya que ambas cuentan con referentes que pueden llegar a cambiar un partido en el minuto 90, grandes aptitudes y un bloque defensivo muy establecido, uno mucho más ofensivo por parte de Portugal, pero uno mucho más constante y fuerte, especialmente en labores de crecimiento dinámico, pero también en los momentos más difíciles en los que pueden llegar a encontrar constante dominio por parte de tu rival en manera de crecimiento ofensivo, básicamente tomando toda tu área a defender y ello tratando de hacerte trabajar constantemente para que cometas un error. Será un partido muy largo, especialmente por lo que hemos visto en esta Eurocopa. El desgaste se notará bastante. Ya se ha notado en otros partidos por parte de la selección de Portugal, que carecen de ideas, especialmente en los últimos minutos de juego.
Por ello, la selección francesa puede llegar a aprovechar esto, pero en general diríamos que es un partido muy equilibrado y en lo que respecta a las cualidades, será muy importante que Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo puedan llegar a seguir comandando a su selección para poder llegar a alzar la gloria o, por supuesto, tratar de pelear hasta el último momento para tratarlo. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del partido entre la selección de Portugal, de Portugal acabamos de hablar, de la selección de Inglaterra y la selección de Suiza. Dos selecciones que en su paso en la fase de grupos demostraron, por supuesto, una que es una de las peores selecciones que hemos visto en rendimiento a lo largo de la Eurocopa. La otra, claramente la idea de que no necesita ser constantemente protagonista, pero a pesar de ello siempre está ahí y siempre estará ahí dependiendo constantemente de sus cualidades tácticas, hablando de la selección de Suiza. Y ello no solo ha ratificado en el que el trabajo puede llegar a ser muy útil, sino que ha sido eficiente a lo largo de esta campaña. Ya ha podido llegar a vencer a la selección de Italia con un gran estilo de juego en el que, especialmente, respetuosamente hablando, ni siquiera se notó que tuvo que sudar demasiado para vencer a la selección de Luciano Spalletti, y ello ante una selección inglesa que sufrió demasiado ante Eslovaquia para poder llegar a pasar a la siguiente ronda, a esta ronda. Demuestra que para la selección de Suiza solo tienen que llegar a desenvolver estas similitudes de juego que pudo llegar a desenvolver Eslovenia durante muchos minutos, anular el medio del campo, hacer que el equipo constantemente tenga salidas de balón, pero solo a través del bloque defensivo, en el que siempre tengan que generar disparos directos al centro del campo, y ello no solo a través de las presiones, sino jugadores muy talentosos en la mitad del campo hacia las referencias ofensivas, que haga ser muy contundente, ya que a diferencia de la selección de Eslovaquia ante la selección de Inglaterra, esta selección suiza cuenta con mayor efectividad en lo que respecta a sus referencias ofensivas, especialmente hablando de jugadores como Michel Elitzer, uno de los jugadores más relevantes en salida y creatividad de esta Eurocopa, y también muy consistente a la hora de proporcionar goles y asistencias. Por ahora 2 asistencias le ratifican en el estandarte de los mejores asistidores, y además, por supuesto, un gol. Pero en lo que mencionábamos de jugadores también muy relevantes en materia de finalización, encontraríamos un Dan Boye que ha sido muy relevante para el partido ante la selección de Italia y ha desenvuelto grandes finalizaciones, además de Brennan Bolo, que aunque no fue constantemente el protagonista del partido ante la selección de Italia, fue muy contundente a la hora de generar aportación y acciones en las que sus compañeros pudieran llegar a beneficiarse de su retroceso o los espacios que él dejaba luego de retroceder en el campo para generar una descarga, y rápidamente sus compañeros aprovecharán estos espacios para romper las espaldas. Ello será muy útil especialmente para una selección inglesa que es fuerte en materia defensiva, pero ineficiente a través de su adelantamiento. El bloque estándar de la selección inglesa es muy amplio, y esto en características ante un bloque mucho más cerrado con cualidades tácticas y de posicionamiento muy eficiente como la selección de Suiza. Constantemente demostrarán que, aunque el nombre le dé el favoritismo a otra, claramente en materia de rendimiento hay un equipo que puede llegar a ser contundente y puede llegar a demostrar que en los primeros minutos te hará sufrir y te hará demostrar que los mínimos no funcionan y lastimosamente tener que volver a casa. Aún así veremos si es así, ya que esta selección inglesa también cuenta con la cualidad que pocos tienen, uno de los mejores equipos de margen de nombre a nombre, y ello también nos da dudas de que, por ejemplo, si podrán llegar a salvaguardar otro buen resultado. Puede llegar a pasar, ya lo demostró Jude Bellingham, pero la pregunta sería, ¿la selección de Gareth Southgate debe depender constantemente de que Jude Bellingham pueda llegar a certificar otro pase a otra eliminatoria haciendo goles de chilena? ¿Podrá llegar a hacerlo? ¿O que Harry Kane encuentre un gol en el último minuto al espacio para romper la portería? ¿O además de ello, esperar a que un milagro suceda? Diríamos que es la incertidumbre de la que claramente se hace la selección de Suiza mucho más fuerte, pero aunque el rendimiento pueda llegar a ser malo o ineficiente, hablamos de 22 jugadores que tendrán que representar a su selección, y ello al final nos deja que cualquier cosa puede llegar a pasar. Por ello también será un partido muy interesante de poder llegar a ver. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Países Bajos y Turquía. Una selección de Turquía que claramente está aquí por la idea de trabajar lo más constante posible, especialmente en tareas defensivas, a través de algunos milagros, sí, pero
Para obtener milagros siempre hay que estar ahí trabajando y es lo que ha podido llegar a certificar esta selección de Turquía ante Países Bajos. Claramente demostró un mejor resultado y una mejor cara en proposición de juego a través del partido ante la selección de Rumanía, aunque respetuosamente hablando es la selección de Rumanía, y se demostró que en el campo había una gran diferencia en parcela de definiciones, y ello por ejemplo nos brindó de que Cody Gakpo sea uno de los máximos goleadores de esta Eurocopa. Aún así veremos si pueden llegar a solventar estas mismas cualidades ante una selección que es muy interesante los momentos que ha tenido en esta Eurocopa, ya que ha tenido grandes papeles, uno de los partidos más entretenidos que pudimos llegar a ver en esta competición ante Georgia, pero luego un partido simplemente de borrón y cuenta nueva ante la selección de Portugal. Aún así, poco a poco sigue avanzando, demostrando validación de juego a través de lo anímico, eliminando a grandes selecciones como Austria, que podría llegar a ser una de las grandes sorpresas de la competición a través de su revelación en el campo. Esta selección de Turquía pensaba otra cosa y así lo demostró en estos cuartos de final, en los que llega enfrentando a un equipo algo más fuerte de cara a su crecimiento anímico, pero ellos también llegan de una forma más relevante en esta característica. Por ellos era un partido mucho más relevante a través de los duelos ganados y la idea de poder llegar a ser mucho más dominante, no con la posesión del balón, sino con las verdaderas acciones para llegar a portería, serán mucho más útiles, ya que promete ser un partido que les reparta las acciones de posesión del balón, y ello también certificará la idea de que deberán de ser muy precavidos en las pocas acciones que tengan, ya que ello puede llegar a ser muy relevante a largo plazo. En general diríamos que el partido más equilibrado y diríamos sin un favorito muy claro. Aún así, la selección de Países Bajos cuenta con lo mismo que le ha ratificado para este partido. Es una de las selecciones que más goles ha marcado en la Eurocopa, grandes finalizaciones, grandes capacidades de juego, y en los momentos difíciles, por ejemplo, jugadores como Wout Weghorst también ayudan muchísimo a través del juego aéreo. Y pues la idea de sí, juego directo en los últimos 90 minutos, un gol en un minuto 95, ineficiente de cara al rendimiento o lo que tratabas de proponer, tal vez, pero potencialmente o hipotéticamente eres equipo de semifinales, así que también este deporte se trata de usar las mejores capacidades de tus jugadores como herramientas útiles para poder llegar a seguir avanzando, y es lo que puede llegar a hacer esta selección de Países Bajos para diferenciarse de un equipo que no tiene nada que perder, y ello a través de una de las también selecciones que cuenta con la mayor cantidad de afición en esta competición, como lo es la selección de Turquía. Nos puede llegar a dar un gran partido. Es con ello que culminaríamos hablando rápidamente del enfrentamiento parece que ya los acabamos. Efectivamente, ya los acabamos, disculpen. La verdad es que esta Eurocopa ya nos dejó algo largos de explicaciones y efectivamente, aquí en el guión, pues ya habíamos terminado. La verdad es que en general ha sido una gran Eurocopa. Lo hemos mencionado varias veces. El nivel también se ha resentido bastante a través de los minutos jugados, partidos muy largos, los jugadores pues no han tenido demasiado tiempo para descansar y el desgaste físico pues también nos dan una idea de que ha sido una gran competición con grandes momentos, pero lo mismo que hemos mencionado varias veces. La verdad es que la cantidad no significa calidad, y esto para la UEFA, la FIFA, todas estas organizaciones parece que cada vez importa menos, y lo que importa más es si es lo correcto. Bueno, al final este deporte, aunque no lo parezca, es de los aficionados, y esperemos que tarde o temprano haya un verdadero cambio, ya que para la siguiente temporada, por ejemplo, veremos una nueva UEFA Champions League, no diferente en los últimos cruces. Diríamos que desde los cuartos de final siempre habrán los mismos protagonistas, porque esta competición lo quiere así, competiciones como estas también, en el que solo vemos una gran revelación como lo es la selección de Turquía, tal vez Suiza para esta Eurocopa, pero lo que especialmente tratamos de reflejar en esta finalización y el análisis de esta previa es que hemos tenido una gran Eurocopa, pero vale la pena que tenga que ser sacrificada al tener que ver más participantes. Sé que puede llegar a ser desmeritorio y que grandes selecciones han hecho historia al poder llegar a instancias más relevantes como los octavos de final,
pero con tantos minutos, tantos partidos, da la duda de si verdaderamente podemos llegar a respetar a los jugadores que constantemente entrenan, pelean cada balón la representación de su selección, y ello en materia de salud también es peligroso, ya que pues la carrera se acorta. Aún así lo dejaríamos en ello, simplemente la idea de que ustedes mismos puedan llegar a preguntarse si este deporte de hoy en día verdaderamente está cambiando para bien o está cambiando para mal. En el que también nos gustaría saber, por supuesto, ya siendo algo más optimistas a través de esta gran Eurocopa, preguntarles cuál creen que de estos 4 duelos pueda llegar a ser el más difícil, y por supuesto también nos encantaría poder llegar a conocer cuáles creen que puedan llegar a ser las selecciones que pasen a esta fase de cuartos de final para ser semifinalistas de la Eurocopa 2024. Es con ello que, por supuesto, su opinión es muy relevante para nosotros y trataremos de leerla a través de los comentarios. Sin siendo nada más, me despido, además de invitándoles que nos ayudaría muchísimo el que, por ejemplo, le dieran like y se suscribieran a todas las plataformas en las que elaboramos contenido, además de también poder llegar a compartir este video. Con ello, la verdad es que no solo nos ayudarían a seguir llegando a muchas más personas, sino también la idea fundamental de, como siempre mencionamos, este pequeño medio de comunicación, seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas, en el que ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, esperando volverlos a ver muy pronto. Me despido, además de también esperando que estén teniendo un excelente día. Muchas gracias.